Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joana. y hoy vamos a hablar sobre una novela de Ricardo Simba llamada Parece que va a llover. Y acá en Bogotá este asunto de parece que va a llover, a veces sí llueve, a veces no llueve. ¿Cómo te parece a ti? Marca una especie de suspenso para las personas que habitamos la ciudad y también, sin duda alguna, para los personajes de esta novela. Muy bien, entonces vamos a irnos de una vez con las preguntas que tenemos. Y la primera es, ¿qué papel desempeña la ciudad de Bogotá? ¿Sería posible la historia en otro escenario, pues diferente? Bueno, te cuento que a lo largo de la historia se describen varios escenarios propios de Bogotá, sobre todo el norte. Hay una que otra escena que sucede en el centro, pero la mayoría de la historia transcurre en el norte de la ciudad, entre zonas muy residenciales. Por ejemplo, Por ejemplo, alrededor del Parque El Virrey, por el lado de la 15, un poquito como hacia la 72. de la Barriana Almorodones, que queda cerca a lo que antes era la Plaza de Toros de la Santa María, que hoy en día es un centro de eventos culturales. Sí, incluso en algunos momentos se muestra la iglesia, esa que parece una pirámide, como quien está por todo el Parque del Virrey y va caminando por todo el Parque del Virrey y llega a la 11. Y se muestra, creo que le dicen muy bien, ¿no? Porque Ricar- Ricardo Silva se encarga de hacer tan descriptivo el asunto que en serio uno se puede hacer fotografías mentales de los lugares por los que va transcurriendo la historia y por los que va caminando, sobre todo Juanito Villegas. Entonces, teniendo en cuenta eso, repetir, ¿sería posible la historia en otro escenario? No, iba para allá precisamente. Además de Bogotá ser escenario, como que termina siendo uno más de los personajes de la historia. Marca el giro de los acontecimientos, marca inclusive la forma de actuar de los personajes. Tanto así que yo catalogaría esta novela como una novela urbana. Lo que llama novela urbana autores como Ángel Rama, como Néstor García Canquili, que es cuando ya la ciudad no simplemente está de telón de fondo, sino que hace parte de los acontecimientos. Entonces es como si ese suspenso del que hablábamos ahorita en un principio se metiera tanto dentro de los personajes que marca sin duda alguna el transcurso de los hechos y de los acontecimientos. Muy bien, Entonces yo creo que no sería posible no sería posible. narrarla hacia otro lugar porque Bogotá hace parte de la historia. Antes de sentarnos aquí a grabar y todo ese tema, tú habías dicho que es increíble cómo este hombre coge direcciones muy específicas de edificios con nombres, em, en particular, para crear toda esta novela. Nos da las calles, nos da las carreras exactas, el nombre de los edificios, pero como les decía ahorita, se centra sobre todo en el norte de Bogotá, que es a 147, en la novena, en la séptima, hacia ese lado de la ciudad. Muy norte. Listo. Entonces Juanita Villegas se desplaza entre todo ese norte. Sí. Entonces Juanita está, pues pegámoslo ahí. Y vamos a ver de una vez, antes de seguir hablando con Juanita y qué le pasó a Juanita y qué está haciendo Juanita por ahí recorriendo calles al norte de la ciudad. La segunda pregunta es, ¿qué particularidades narrativas tiene la novela? Bueno, otra vez volvamos a ese suspenso que se marca desde el título mismo. Parece que va a llover. Yo creo que uno podría introducir unos puntos suspensivos ahí al final, ¿no? Entonces, porque en Bogotá. es una constante espera, una constante. La sombrilla en la maleta, a veces se tiene que abrir, a veces no. ¿Quién sabe? Han sacado muchos memes al respecto, ¿no? De nosotros quitándonos y poniéndonos la chaqueta, de abriendo y cerrando la sombrilla instantes después, porque realmente acá el clima es muy impredecible. Incluso yo me acuerdo mucho de un compañero de la universidad, a mí siempre cosas de universidad, que decía que los bogotanos éramos como el clima de Bogotá, éramos supremamente cambiantes. Entonces, en un momento está, mejor dicho, el sol, todo alegre, y al siguiente momento está bravo sin saber por qué, que eso suele pasar. Esa es una particularidad muy propia de esta novela. O ser un estereotipo. No, en serio, no es cosis. Somos unos puntos suspensivos andantes. Y otra particularidad que se me hizo muy original, muy genial de esta novela, es que son varias páginas, ¿no? Podríamos confirmar ahí el número de páginas. ¿El número de páginas? Sí. Claro que sí, por supuesto. Empezamos con, qué pena con ustedes, 300
20. 323 páginas en las que transcurre un día en la vida de Juana Villegas. Y el autor lo hace de forma tan llamativa, tan interesante, que a uno no se le hace una descripción extensa ni larga, que hay veces que uno da con ese tipo de texto, ¿no? Como que se exceden tanto en la descripción que agotan al lector. Pero en este caso, el día se hace largo porque para la misma Juana Villegas es muy largo. Ella está en una encrucijada tremenda entre ser mamá o interrumpir su embarazo. Bueno, ahora, ¿por qué? Bueno, un poquito de contexto ahí. Lo que pasa es que Juanita tiene un novio, ¿sí? El novio se llama Bernardo, pero el novio tiene una mamá así como complicada, bien conservadora, bien así como Estoy de derecha, se llama Clarita de Mola. Todavía se decían de. Esta señora se reúne a jugar con sus amigas que son de clase alta y además de un arribismo pero exacerbado. Entonces se juntan para echar pestes de toda la sociedad, para ver qué tan superiores son frente a los Me demás. parece que estás exagerando solamente porque dicen que los pobres son pobres porque quieren. Son ese tipo de ejemplos. Y además Clara de Mulano tiene un fuerte defecto y es que quiere ordenar todo en la vida de su hijo. Y por tanto, como ve a Juana como una extensión de él, pues quiere mandar sobre la vida de ella también. Entonces, pues Juana Villegas no está realmente enamorada de su novio. Llegó a él por despecho y por convención social, sinceramente. Ella tuvo un amor real, un amor verdadero, que fue el novio de la universidad, Llamado Rodri. llamado Rodrigo. Ellos se amaron de verdad. Fueron muy amigos durante un par de semestres y después, por 15 días, fueron novios sin decírselo a nadie. Se amaron en secreto. Y fueron tan conscientes de su amor y de su enamoramiento que Juana tuvo miedo y al final lo dejó a tirar. Entonces lo que ustedes ven acá en la portada, que es un montón de sombrillas negras y una sombrilla que destaca bastante, porque es una sombrilla fucsia, marca la escena final de la relación que hubo entre ellos y que en realidad fue muy bonita. Había un aguacero tremendo, ese día sí había llovido, y ellos iban caminando, saliendo de un plan que habían hecho juntos. Rodrigo le dice como que bueno, que ya es momento de formalizar el asunto y de hacer pública su relación con los compañeros de la universidad y demás. Antes de eso, había aparecido un personaje que influye bastante sobre Juana, que es su mejor amiga, Jimena. Entonces Jimena le ha dicho, uy, no, yo no me los imagino a ustedes dos por ahí de amoríos y dándose besitos porque eso sería algo así como un incesto, guacas. Son demasiado amigos entre ellos, entonces a mí me como que Y eso le hizo mella a Juan. Entonces le hizo tanta mella que simplemente por el comentario suelto de Jimena, ella terminó acabando la relación con Rodrigo. Ese día, cuando él le dice, ¿dónde formalicemos el asunto? Ella sale corriendo, está cayendo un aguacero tremendo de esos que encharcan todas las calles bogotanas. Y hay un punto de la despedida en que Juana le dice, como no, ya, hasta aquí llegamos nosotros. Él le dice como, ¿usted está hablando en serio? le dice ella así. Juana compra una sombrilla para protegerse de la lluvia. Resulta de ese color que a ninguno de los dos le gustaba, que les parecía más bien chillón y muy notable. Ahí Eh, lo pasa, ¿no? Ella le pasa la- el líder, ¿no? no, ella paga la sombrilla en esas ventas que hay por la calle, porque eso sí, cuando llueve acá aparecen un montón de vendedores de sombrillas. Cobrando 3 veces más todas las sombrillas. Ella le da la plata a la señora le va a dar las vueltas, ella sale rápido, quien termina recibiendo las vueltas es Rodrigo. Y él intenta alcanzar a Juana para darle las monedas, esas monedas al final terminan en el piso, llevadas por la corriente del agua. Rodrigo le hace un chiste de, uy, no puede comprar un color más bonito, bueno. Y ella le dice no, y se va. Dios es el adiós entre ellos. Ha sido ese civilizado, el grosero. Sí. Entonces, en el momento en que Juana está en la encrucijada de no saber qué decisión tomar y de sentirse profundamente sola, profundamente abandonada, se acuerda de su mamá que ya desafortunadamente falleció, piensa en lo triste que es ahora su vida, en ese gran amor que tuvo en la universidad y no se le da por más sino por volver a contactar a Bernardo, teniendo en cuenta
a Bernardo no, perdón, sino a Rodrigo, teniendo en cuenta que ya han pasado varios años y que él ya había hecho su vida con otra persona. Sí, ahí está como el detalle ahí. Entonces ella empieza a contarnos cómo desde por la mañana le habían citado en un consultorio del doctor Antonio Uricoacha para pues finiquitar su estado de embarazo. Pero el doctor no puede llegar a esa hora porque tiene un impasse con su hijo en el colegio al que él asiste. Y ahí empieza el calvario de Juana y su recorrido por la ciudad. Que todo comienza como que se va a dar una vuelta mientras pasa el día, y luego Porque que salir por la tarde. la citaron bien por la mañana. No recuerdo exactamente la hora, pero era de madrugada. Y el doctor le cancela y le dice, como no, nos vemos tipo 6 de la tarde. Y ella dice, no, yo no me puedo quedar acá, me voy a enloquecer. Entonces sale del consultorio y se va a dar vueltas. No se le ocurre una mejor idea sino ir a donde Jimena para que Jimena le dé el número de teléfono de su antiguo novio, su antiguo amante, el que sí ama de verdad, y poderlo buscar. Bueno, una de las particularidades son, para volver un poco a la pregunta que tiene la novela, me indicabas que era que inicia con esa muchacha Juanita Villegas, embarazada, con un contexto familiar pues también bien establecido, con el señor Patricio Villegas, con su hermano Samuel Villegas. ¿M? Y la particularidad está acá, y es que todo pasa en un día. Si en un día hay un pedacito de noche, esa es toda la novela. Las 323 páginas se mueven de entre cuando se levantó la muchacha y su trasegar hasta por la noche. Sí. Y en todo ese momento hay también como unas remembranzas, ¿no? Juanita Villegas se acuerda lo que yo les decía ahorita de la mamá que ya no vive y se acuerda sobre todo de los olores de ella, de las texturas que llevaba su ropa, la extraña de sobremanera, dice, no, definitivamente si mi mamá viviera, muchas de las cosas que estoy viviendo en este momento no sucederían. Se pone a pensar en su papá Patricio, que era un profesor universitario y pues ya se jubiló casi que forzosamente porque empezaron a hacerle el feo en la universidad en la que impartía clases. Entonces piensa como en la tristeza que lleva su papá, porque ella está desempleada, no ha podido, digamos, avanzar en su vida profesional ni académica. Ella intuye que su papá sabe que está con un hombre al que no ama de verdad, que tiene una suegra que quiere mandar sobre ella. Entonces como que todo se le junta, ¿no? Todo se le revuelve. Uno ve a Juana en una profunda soledad y como que puede sentir esa nostalgia de la que se deja invadir, viendo ese cielo que parece que va a llover. Sí, y siente, Llueve. y siente ese yugo representado en el hijo que está esperando. Sí, y siente ese yugo porque pues ya ve como en plan invasión a la suegra, a Futuri. Sí, sí, sí. En la crianza de ese bebé, en cómo ella tiene que ejercer como mamá. Pero al mismo tiempo yo digo encrucijada porque por un lado está eso que tú dices, ¿no? Ve al bebé como una intromisión de sus planes, como pues algo que no es fruto del amor, pero al mismo tiempo alcanza en su mente a ponerle un nombre, a imaginarlo con ropita tierna de colores pastel. Entonces todo eso choca en su cabeza. Sí. Bueno, y ahora una cosa que tú también me comentabas antes era el tema de la belleza física de esta mujer, ¿no? Ujú. Hay una novela que está muy... O sea, no es falta de pretendientes. No, no, no. Hay una novela que está muy en boga en esa época porque la menciona varias veces Ricardo Silva y es María Cristina me quiere gobernar. La actriz protagonista de esta novela se caracteriza por su belleza física, por su hermosura. Casi nadie. Andy Cepeda, en esa época de 91. Y cuando va caminando por la calle a Juana Villegas, casi que todo el mundo la confunde con esta actriz. Entonces realmente lo que te dicen no es falta de belleza, no es falta de pretendientes tampoco, pero es como si ella voluntariamente se dejara atar a esa realidad en la que está en ese momento. No ama a ese hombre con el que está compartiendo, no quiere ser parte de esa familia, pero es como si no pudiera evitar tampoco estar ahí en ese punto y en ese momento. ¿Sí? Entonces creo que también eso hace parte. ¿No te parece que de pronto es por miedo Claro. a cometer un segundo error? De pronto ella piensa que de pronto, si termina con Bernardo, puede cometer el mismo error que cometió con Rodrigo.
Bueno, claro, obviando el hecho que ella sí, pues quería mucho a Rodrigo y no a Bernardo, pues Es posible, sí. Y mira que otra particularidad que se me hizo muy interesante de la novela es que muestra como diferentes perspectivas sobre la misma sociedad. Entonces, por ejemplo, está el mejor amigo del novio de Juana, Nicolás, creo que se llama. Sí, Nicolás. Nicolás, que también es una revista, yo soy un dremerismo o yuppie, como en sí dice, ay, pues sí, o sea, los ricos nos sustentamos en los pobres, pero pues es necesario que trabajen para que nosotros estemos bien y para que podamos sostener este tipo de comodidades. sí, el hombre es medio como complicado, medio fascista un poco, porque además dice, si todo el país, si todo el país fueran 100 personas, 4 serían ricos, el resto serían simplemente Son los bobos que trabajan para... es decir, ni siquiera es la vaina que son trabajadores, sino que los considera como inferiores, los considera como menos por trabajar, como así, es decir, También está, por ejemplo, Kinch, que trabaja para ellos, es el mensajero de la empresa donde ellos trabajan. Y el hombre pues es de un estrato mucho más bajo que el de ellos, lo tratan horrible como si fuera una mercancía muy lleva y trae, pero no, ni siquiera lo ven como una persona. Creo que me remitió un poco a la época de la esclavitud en la que sí simplemente dan al que carga, al que lleva, pero y hacen ser constante sus referencias a donde viven, ¿no? Ahí vive en Soacha, sí. sí, y como que le hacen mucho, lo que son muy recalcitrantes en recuerdos que usted es de Soacha. Entonces, como usted, Y él como así. también expresa una perspectiva diferente de la vida y de la ciudad, ¿no? Entonces él es como un poco resentido respecto de la realidad que le tocó vivir, pero al mismo tiempo se conforma y piensa que ese orden establecido está bien, es como que se acomoda a la realidad y ya. So, Juana tiene como unos momentos de lucidez en los que reconoce que no solo las personas acomodadas habitan la ciudad, sino que puede haber una gama más amplia de todos los que son ciudadanos. Sí. Bueno, hay una tía en particular de Juana Villegas que también como que muestra otra perspectiva que sería la perspectiva de los artistas, pero de los artistas que se sumergen en su creatividad, en su reflexión artística, pero Que se ve un como poco autodestructivo. no, y además no son conscientes de lo que hay allá afuera, ¿no? Por ahí mencionan a Mayolo, que creo que hace referencia directa a el cineasta caleño, mencionan a una autora bogotana, pero ellos viven allá en su burbuja, como riendo, reflexionando de la existencia, pero muy aparte de lo que sucede allá afuera. Del terreno social ya Sí. en campo. Eso pues. Entonces mira que sí, se me hizo también interesante esa particularidad, ¿no? Como que a medida que va avanzando la historia y Juana Villegas va cargando con la pesadumbre de su disertación, pues va mostrando diferentes voces de la ciudad. Bueno, entre esas voces de la ciudad también está en un recuerdo, o no recuerdo bien, el centro de la ciudad, porque lo que pasa que el amor de la vida, que es Rodrigo, a ese hombre pues se casó con una muchacha bonita, de mucha plata, todo ese tema, pero el man le encantan comprar películas piratas, pero lo interesante es que lo que le gusta es leer las reseñas. Sí, creo que eso ya no se ve mucho acá en Bogotá, porque ya hay muchas plataformas y ya como que no se vive tanto la piratería de las películas. Uno mira y pero ya casi nadie tiene reproductores de películas. Pero aún así las venden, y por ejemplo, por la 153 cerca por la 19 que queda un Carulla, y ahí las venden, o sea, afuera, no en Carmilla. Sí, Bueno, pero sí, eh, el amor verdadero de Juana, aclarémoslo, ¿no? A ella se le dio por buscarlo y efectivamente lo encuentra. Llama a la casa, contesta a una empleada del servicio, le da la dirección porque Juana le dice que es para hacerle una entrega o una cosa así al señor y termina buscándolo allá en ese lugar. Se encuentran, es un momento así como mágico porque los dos quedan ahí extasiados. Imagínate, llevan años sin verse después de la cena de la despedida con el paraguas fucsia. Entonces, como que su primera reacción es el impacto. Después van a cenar, a comer, a almorzar juntos
porque para ese momento ya es el momento del almuerzo en la ciudad. Van, hablan como que adelantan cuadernos así por encimita, los dos ya han hecho vidas muy diferentes. Él parece estar bien porque además consiguió una pareja que es muy adinerada y le consiguió, no, sino le cumplió el deseo de vivir en un edificio muy así súper lindo, súper bonito. Pues mira que Juana y él siempre han querido vivir cuando eran vivos, Hizo realidad ese sueño con la otra neta. pero con la otra, ¿no? Sí. Pequeño detalle. Sí. Y entonces él le dice como, bueno, hagamos el día juntos, ¿sí? Hagamos todas las actividades que tengamos que hacer juntos, con eso adelantamos cuadra. Él quedó con una costumbre desde cuando era universitario de ir a comprar lo que tú decías, las películas piratas en el centro, de esas que vienen empacadas en bolsa plástica Allá en San. y que traen la descripción de la película en un papel ahí, pues con tintas regulares más bien. Sí, vienen. Chizo. Y él se ríe de leer las reseñas. Y eso es como lo que más le gusta de ir a comprar las películas allá en ese lugar, que van allá y luego terminan planeando ir a un sepelio. Porque en los obituarios del periódico del día ha salido que falleció otra Juana Villex. Entonces eso a Jimena y a todos se les hace como súper coincidente y planean ir allá como el plan del día, pues. Entonces planean ir allá, pero bueno, le dijo, oiga, acompáñeme. Lo que también muestra un poco la indolencia por parte de los personajes, ¿no? Un poquito como. Juana le dice, no, venga, acompáñeme primero a una puesta en escena que hizo el novio de Jimena, que es un artista, de esos que tienen un ego súper elevado y que piensan que sus obras son lo máximo, pero que en realidad no tienen mucho trasfondo. Así lo describen a él ahí. Van en el Luis Ángel Arango, una biblioteca muy reconocida del centro de la ciudad, donde yo creo que más de uno como universitario fue a formarse, fue a buscar los textos que necesitaba para su estudio, ¿cierto? Me incluyo ahí. Eres. Sos. Nos vemos en la antena, en la Atenea, en la estatua. Entonces, bueno, van a ver esa puesta en escena. Juana en algunos momentos como que siente el deseo y la necesidad de contarle qué está pasando en su vientre a este amor de su vida, pero se contiene porque luego de unos detallitos por ahí se da cuenta que él en realidad ya no está enamorado de ella, que ella tal vez quedó enamorada de la versión del pasado de lo que fueron juntos en esa época, por lo que ya. Él está más directamente más interesado como en pasarla chévere y pues entre ese día y esa noche. Sí. Y tratan, ¿no? Pero todo lo que pasó. Más vaina. Llegan al apartamento en el que los dos soñaron vivir cuando eran novios. Juana siente nostalgia y un poco de arrepentimiento también de las decisiones que tomó, porque ve esa vida de ella muy bonita y piensa, "Ush, yo podría ser la que estuviera viviendo acá en este apartamento, la que estuviera decorando, poniendo detalles, pero decidí no hacerlo. Fui tonta, fui torpe. Y pues debe ser un pie que mostró la habitación, o, Pues se va con otras intenciones. o él quiere mostrar la habitación. Entonces él le dice, ay, ven, te muestro los tendidos que tenemos en nuestra habitación. Ella como que sí, listo, le da curiosidad. Se acercan a la habitación nupcial que tiene con la otra mujer. Te acerca a la cama y ante un portal en la cama. Y todo como, mira, que cómo hasta. Y resulta que la esposa es la que es la diosa. Entonces Juana se retira rápido, disimuladamente a la sala. Vaya y pues mientras tanto, él despierta a la esposa de, ay, mira, es que quería presentarte a una amiga de toda la vida. Ay, casó. Entonces la esposa se levanta, es muy bella, muy agraciada, además de muy exitosa, y pues va y le dice a Juana como, ay, cuando quieres vienes y almorzamos o comemos juntos. Así como un cuero, no, sí, claro, no hay problema. Juana echa un torbellino, pues se viste y sale a la calle porque además ya le quedan unos minuticos pocos para llegar a su cita. Se ve Pero, pospuesta desde la mañana. pero ella podía ir a pie, ¿no? Me parece. Sí, le queda muy cerquita. O sea, que queda súper cerquita. Llega ya al
consultorio del doctor Antonio y es como si el destino estuviera jugando con ella, o como si ella dice, venga, será una señal divina, ¿qué es esto? ¿Por qué llega? Ya van a empezar a hacer un procedimiento, y se hablamos. Y ella habla de los apagones de Gaviria. La hora Gaviria. La hora Gaviria cuando estábamos en crisis energética y esperamos que no vayamos otra vez para allá, entonces les tocó, digamos, adelantar el día. Entonces el día comenzaba a las 6, comenzó a iniciar a las 5 de la mañana y asimismo se terminaba antes. Es decir, si la jornada laboral iba por decir algo hasta las 6, entonces no mentir, se termina a las 5 de la tarde para que haya más luz, la gente se pueda desplazar. Bueno, ellos tenían sus planes ahí para ahorrar energía. Y de ahí la hora de Gaviria. Y gracias a la hora de Gaviria, Ella habla como un recuerdo de esa hora Gaviria, porque en realidad ese apagón fue por un desabastecimiento en una de las hidroeléctricas de, ¿sabes? Que surten la luz a Bogotá. ¿M? Entonces se fue la luz, imagínate. y trataron de prender el, ¿cómo se llama ahí? Este aparatiqui, eh, la planta eléctrica, La planta eléctrica del edificio, pues, que es pomen así la farsa porque la tenían necesidad, como lo que se tiene por compromiso, como esos extintores que no sirven, ¿no? Que están ahí, pero que no sirven en caso de... que saben estado oxidada. Y la que va a eso, o sea, ella ya se ha encontrado con Antonio Bicochea, este médico, que le va a hacer, pues, stroke. Y el doctor Antonio le dice, Juana, definitivamente hoy como que no va a poder ser, pero si quieren mañana, reprogramamos la cita y pues hacemos por fin el procedimiento. Sí, una cosa que impresiona mucho a Juana es cuando ella entra al principio, porque es un edificio residencial, ni siquiera es una clínica o algo así. No, no, no. Sí, pues está como Ahí ahí, como flat, hasta el celador se le hizo raro y la dejó pasar únicamente. por parecer la de María Cristina. Usted es la de María Cristina me quiere gobernar. Yo le digo, sí, el bueno, siga. Entonces, ahí la novelería del celador jugó a favor de ella. Bueno, sube, cuando le abren, ella siente un olor muy particular como desinfectante que se impresiona. Sí, sí, sí. Y eso la llena de pánico. Ver todo el instrumental también que se supone deben utilizar para el procedimiento, también la consterna de sobremanera y la hace pensar otra vez en serio, yo estoy haciendo lo correcto. Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que me va a hacer bien. Como no llega la luz de ninguna manera, entonces sí, definitivamente Juana dice, bueno, sí, ya eso tenemos que aplazarlo. Y el doctor le propone el tremendo plan de ir a la funeraria, de acompañarla a la funeraria a la velación de una mujer que falleció ese día. Entonces Juana muy desorientada, como que bueno, sí, lléveme a la casa y ya. Entonces se van a la funeraria y resulta que la persona que están velando es una amiga del colegio de Juana Villegas, que ese día celebraba su cumpleaños y que falleció por un accidente de tránsito. Entonces Juana se acerca al ataúd, ve el cuerpo de su amiga de la infancia y otra vez queda supremamente consternada, queda como desubicada porque además con Jimena por la mañana habían hablado de ella, que iban a ir a la fiesta y que no importaba que fuera aburrida, pues siempre y cuando pudieran verse con todas sus amigas del colegio. En que ahora no tiene muchas ganas. Sí, entonces ver cómo se apagó esa vida de forma tan sorpresiva la llena de impacto nuevamente. Y en esa misma funeraria están velando a la Juana Villegas, que vieron en el obituario del periódico. Entonces ella queda aún más consternada, va a la sala de velación de Juana Villegas, se acerca, ve a los familiares todos entristecidos y pues yo creo que sí debe ser muy sorpresivo, ¿no? Claro. Ver fallecida a una persona que se llama igual a una. Sí, Impactante. sí, claro, pero ya estaba viejita. Entonces, bueno, ella sale ahí. Inclusive yo alcancé a pensar que era un truco narrativo del autor, que iba a decir, sí, definitivamente era ella ahí dentro del ataúd, pero no pasó eso. Y entonces, bueno, ya, el doctor Antonio como que pierde de vista a Juana, Jimena y el novio terminan llevando a Juana y llegas a la casa. Llega ella y continúa la disertación. Mira al cielo y continúa. Ese parece que va a llover.
Y entonces uno queda ahí como, bueno, pero ¿qué pasó al fin con lo del bebé y demás? Pues parece que va a llover. Parece que va a llover. Sí. Bueno, la última pregunta es, ¿qué críticas emergen de la disertación que ve Juana Villas? Bueno, son varias que ya he venido mencionando. La primera, Recapitulamos. la primera yo creo que es el peso que tienen las convenciones sociales sobre las personas, que a veces inclusive reprimen sus sentimientos con tal de amoldarse y de adaptarse a lo que los demás esperan que haga en la sociedad, que haga, Como, bueno, el familiar. como para conservar el status quo Sí, o insisto, aumentarlo, algo. porque yo creo que es la de buena, nadie la está obligando a vivir lo que vive, sin embargo es como si ella misma se atara a esa realidad. Esa es una crítica importante. La segunda es el nivel de arribismo tan tremendo que hace que algunas personas piensen que lo que tú decías, el pobre es pobre porque quiere, o el que está enfermo, es que eso debe ser que algo hizo y es el resultado de muchos errores en cadena, entonces por eso está viviendo lo que está viviendo. Otra crítica importante es cuáles lados están los ciudadanos los unos de los otros. Como que vivo mi realidad e ignoro todo lo que vive el resto de la sociedad que está cerca de mí, pero al mismo tiempo por allá, muy lejos de lo que yo experimento, de lo que yo alcanzo inclusive a reflexionar, que es un distanciamiento tremendo. Por ejemplo, esa Clarita de Molán. Para ella no existen las personas que no tengan el tiempo y la disposición para sentarse a jugar con ella cartas en la tarde, que Ya no, disertar y reflexionar. no era la que soñaba con que nos hace falta una buena dictadura, algo así. Sí, sí, sí. Ella y las amigas. Ay, que lo único que podría arreglar un país como este es una verdadera dictadura que renueve el orden, que haga que la gente se comporte bien. Que nos dé los valores tradicionales. Y ahora, si usted los quiere abrazar y está a gusto con ello, pero ahora eso no implica que se obligue a todo el mundo a hacer lo mismo. Y creo que la reflexión que es muy personal de Juana emerge lo que vivimos las mujeres, sobre todo lo que toca a la maternidad, lo que refiere a la maternidad, como que sigue siendo un dilema muy fuerte a nivel moral y a nivel social, el ser o no ser mamá. Sí. Entonces creo que ahí están como las críticas principales de la novela. Ah, bueno, y también hay una ironización que me parece muy llamativa de todo que para algunos artistas es el arte, ¿no? Que es llenar estantes y ser vistoso, pero en realidad dejan de lado la sensibilidad. Eso lo vemos con el novio de Jimena. Sí, él está más pendiente más bien de sus contactos, Sí, de quedar bien, de posar. de posar y Pero de utilizar ciertas palancas que de pronto gente más talentosa no tiene para acceder a ciertos círculos un poco más cerrados. sí. También hay que decir. Y sí, las relaciones de mentiras, porque mira que si en Juana, pues como que queda uno ahí como lector, que hace buscando al novio de la universidad, cuando debería hablar con el novio de ese momento. Pues él no se queda atrás, porque tiene un encuentro ahí con una ex novia Doña Natalia. que dice Nicolás está muy buena y hay que hacerle la vuelta porque además es la super empresaria y han firmado un contrato importante entre la empresa de ellos y la empresa de Natal. Entonces se entiende que parte del negocio es allá en el negocio pues por la noche y eso no pasa, entonces esta muchacha se pone bastante brava y se va ahí temblando el negocio de paso. Entonces sí, es como si todo el mundo estuviera adscrito de alguna manera a la metí, hiciera parte de las convenciones sociales. Cómo mentirle al otro sin que el otro se den cuenta que le estoy mintiendo y que el otro me mienta también fingiendo demencia y estamos todos bien. La hacen que fingido están dementes, estratos y locuras es Se ve con eso oye, el feo que le hacen algunas personas cuando ya las instituciones tienen la concepción de que no le sirven para nada a esas personas, con el papá de Juana. Sí. A él le hacen el feo y el señor termina refugiándose en la costura, termina refugiándose en el cuidado de sus hijos, porque pues ya la universidad le dice, hasta aquí llegamos profesor, no vuelva por aquí, que ya no nos funciona. no eres aquí. Listo. Bueno, amigos de Glotamilo, esperamos que les haya gustado. Ojalá que les llame la atención leer. Parece que va. Si quieren una historia de suspenso, creo que este es un claro ejemplo y también si quieren una novela urbana, pues acá tienen también
una gran novela. Bueno, nos hablamos luego entonces. Gracias.